1. La tensión entre James y su madre persistía. ¿Quién creería que James no tenía nada que ver con nada, que todo era solo una coincidencia? Ni siquiera él mismo lo creía del todo. Se había asegurado de que la gente supiera su nombre y había usado ese poder especial para obtener ventaja. Quizás nunca tendría la vida tranquila que su madre deseaba para él. Al menos no en ese momento. Las emociones lo atormentaban y justo cuando amenazaban con abrumarlo, llamaron suavemente a la puerta. El cuerpo de James se tensó al instante. Pensó en el peor de los casos, ¿quién llamaría a esa hora? Dios, por favor, que no pase nada. Por favor, que esto no sea un problema. Extendió la mano lentamente hacia el pomo de la puerta y la otra mano se dirigió instintivamente a su cintura como si buscara un arma que no tenía. El simple movimiento podría hacerlo parecer armado, un engaño útil, aunque, con suerte, innecesario. La puerta se abrió con un crujido, revelando a Víctor Moretti parado allí, con una amplia sonrisa en su rostro. ¿Pasa algo, Víctor?, preguntó James con voz firme pero con el pulso acelerado. Por favor, no. Por favor, que no sean malas noticias. No, no hay problema, rió Víctor. Solo quería venir en persona a invitarte a cenar, si estás libre, claro. Su sonrisa permaneció, pero James notó algo más. A Víctor le temblaban ligeramente las piernas. ¿Por qué tiemblas?, pensó James. También se dio cuenta de que su propia mano seguía apoyada en su cintura como si empuñara un arma. James forzó una sonrisa. Claro. ¿A qué hora debería estar allí? Dejó caer la mano con indiferencia. ¿Qué tal en una hora? Casi me da un infarto pensando que estaba aquí para matarme. ¿Cómo pude ser tan estúpida pensando que aparecería así como así? 2. Está bien, estaré allí. Víctor dudó un momento antes de añadir, perdón por pasar sin avisar, James. Espero no haberte asustado. James soltó una risita y le dio una palmadita a Víctor en el hombro. No te preocupes. Te veo a las 8. Víctor asintió, giró sobre sus talones y caminó de regreso a su auto, su expresión casi demasiado brillante, como alguien que acaba de invitar a salir a la persona que le gustaba. James, sin embargo, no se sentía nada relajado. Mierda, mierda, mierda. ¿Por qué me invita a cenar de la nada? Se pasó una mano por el pelo, caminando de un lado a otro cerca de la entrada. Me van a matar, ¿verdad? Nunca me había invitado a cenar. Rayos. Casi ni hablamos. ¿Por qué ahora? Intentó pensar, ¿qué hice? Entonces lo comprendió. La división de ganancias. Si no hubiera dicho nada, no habría recibido nada. O peor aún, el círculo empezaría a desmoronarse. Una voz interrumpió sus pensamientos en espiral. Ocurre algo. La voz de su madre. James se giró preparándose para otra discusión. Pero, para su sorpresa, no llegó. Voy a cenar con un amigo pronto, dijo, forzando una sonrisa. Su madre se acercó. James se preparó instintivamente, esperando una bofetada, un comentario brusco, algo. En cambio, ella lo abrazó con fuerza y calidez. No importa lo que haya dicho. Quiero que sepas que te amo. Lo abrazó aún más fuerte. Tú y Rafael lo son todo para mí. No quiero que les pase nada. Nada lo hará, mamá, murmuró James, devolviéndole el abrazo. Hacía años que no sentía ese calor maternal. Su madre soltó de repente una suave carcajada. Le tocó la cara con suavidad y luego le pasó una mano por la cintura. No mentías. Su sonrisa se ensanchó. No llevas un arma. 2. James ni siquiera se había dado cuenta, pero ella tenía razón. Te plancharé la camisa, dijo ella, alejándose. Ve a ducharte. James asintió, sintiendo el pecho extrañamente ligero mientras se dirigía al baño. Pero incluso mientras el agua corría sobre él, no podía quitarse de la cabeza el pensamiento. ¿Qué carajo está planeando Víctor? 1. Bueno, en realidad, Víctor no planeaba nada siniestro. Simplemente quería acercarse a James durante la cena y presentarle a su familia. 2. Sin embargo, había un ingrediente crucial que había olvidado en su plan cuidadosamente elaborado, su hija. La riqueza de Víctor Moretti era tan inmensa que nadie podía calcularla con exactitud, al igual que la de los demás miembros del círculo. Y con esa riqueza venía un problema importante: Víctor rara vez estaba en casa, lo que significaba que tenía poca influencia en la crianza de su hija. El resultado. Un joven de 18 años consentido y arrogante. 2. Lo sorprendente fue que Víctor ni siquiera se había dado cuenta, al menos no hasta ahora. De repente, se dio cuenta de que presentarle a James a su hija podría ser una situación delicada. Si las cosas salían mal, estarían en el filo de la navaja. Al menos eso fue lo que pensó. Entonces, ¿qué hizo a continuación para informar a su hija sobre el visitante? Penélope, baja el teléfono un momento, dijo Víctor mientras se sentaba en la sala, donde su hija yacía con los ojos pegados a la pantalla. Sí, papá, respondió ella, mirándolo fijamente sin apartar la mirada ni un segundo.
Bueno, un amigo mío viene a cenar y quiero presentártelo. Dicho esto, espero que te portes bien y le muestres el máximo respeto. Está bien, dijo rápidamente mientras volvía a desplazarse por su teléfono. Víctor se quedó un momento observando a su hija mientras seguía navegando en su teléfono como si la conversación nunca hubiera sucedido. Dudó si decir algo más, quizás recordárselo de nuevo, asegurarse de que realmente lo entendiera, pero decidió no hacerlo. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó hacia su oficina, sirviéndose una bebida mientras reflexionaba sobre la próxima cena. James no es alguien a quien se pueda tomar a la ligera. Si Penélope se porta mal podría ser incómodo. Pero ella es inteligente, lo entenderá, o al menos eso esperaba. Mientras tanto, Penélope apenas se percató de la conversación. Había oído lo que decía su padre, pero no le interesaba demasiado. Tenía muchos amigos que iban y venían, hombres de negocios, políticos, gente por la que ella no tenía por qué preocuparse, pero lo más importante, gente a la que su padre sobornaba y tenía en sus manos. El siguiente chico probablemente sea otro de ellos. Suspiró, bloqueó el teléfono y se estiró antes de levantarse. Si la iban a obligar a cenar, más le valía que se viera presentable. Penélope entró en su habitación y cerró la puerta silenciosamente tras ella. Las paredes estaban cubiertas de cuadros de buen gusto, su tocador estaba repleto de perfumes y joyas, nada de lo cual le importaba realmente. Ella no era alguien que prestara mucha atención a su apariencia, pero sabía que su padre esperaría que al menos luciera decentemente para la cena que fuera a tener lugar esa noche. Fue a su armario y echó un vistazo a los vestidos. Nada le sentaba bien, demasiado formal, demasiado informal, demasiado recargado. Después de un momento, se decidió por un sencillo vestido negro. Nada llamativo, simplemente sencillo. 1. En ese momento se oyó la voz de su madre desde la puerta. «Te estás vistiendo elegante. Para cenar», dijo Jenna, apoyándose en el marco con una mirada casi divertida. Penélope miró a su madre y se encogió de hombros. «Sí, viene un amigo de papá. Probablemente uno de sus hombres de negocios. Lo de siempre. No sé, da igual». Jenna arqueó una ceja. «No parece que te entusiasme mucho». Penélope suspiró, sentándose en su cama. «Siempre es lo mismo. Vienen los amigos de papá, todos hablando de sus empresas o lo que sea, dándose la mano y sonriendo. Son bastante amables, pero siempre es un poco, bueno, aburrido. Simplemente me siento como, asiento y luego sigo con lo que esté haciendo». Su madre soltó una risita suave mientras se dirigía al tocador. Tomó un frasco de perfume y lo roció en el aire antes de entregárselo a Penélope. «Bueno, ya te ves bien. Solo no lo empeores más de lo necesario». Penélope tomó el perfume, rociando un poco en el aire. «No pienso ponérselo difícil a nadie. Es solo una cena». Jenna la miró pensativa. «Bueno, intenta no parecer tan distante». Penélope no respondió, en cambio, se volvió hacia el espejo para ajustarse el vestido. No le veía sentido a fingir, pero sabía que era más fácil simplemente superarlo. Su madre la miró por última vez antes de darse la vuelta para irse. «Está bien, seguro que lo lograrás. Pero no hagas nada que pueda molestar a tu padre, ¿de acuerdo?». Penélope asintió levemente, sin comprometerse. «Sí, sí, estaré bien». Su madre salió de la habitación y Penélope se quedó sola otra vez. Soltó un suspiro lento, mirando su teléfono. Esta va a ser otra larga noche. Y bueno, James pensó lo mismo cuando llegó a la mansión. 2 comentarios. Chapter 4, More Misunderstanding. James salió del coche, el aire de la noche le refrescaba la piel. Apenas tuvo tiempo de ajustarse el abrigo cuando su chofer, Hans, habló desde el volante. «Son agentes encubiertos», murmuró Hans con la mirada penetrante escudriñando la calle. Un corredor a las 2, un paseador de perros junto a la farola, una pareja discutiendo cerca de la esquina, todo montado. 5. James soltó una breve carcajada y negó con la cabeza. «Claro que sí. ¿Qué demonios hacen aquí?», pensó, con el corazón acelerado al sentir una punzada de ansiedad. «¿Será todo esto una trampa?». Sin decir una palabra más, James extendió la mano hacia Hans. El conductor sacó inmediatamente una pistola compacta de su abrigo y se la entregó sin dudarlo. «¿Debería entrar contigo?», preguntó Hans. James se guardó el arma en la chaqueta y sonrió con suficiencia. «No, no pasa nada». Esta era la primera vez que James manejaba un arma de verdad. Nunca había matado a nadie, pero de una cosa estaba seguro, si llegaba el momento, no moriría fácilmente. Al menos eso creía. Pero la pregunta más importante seguía siendo, ¿por qué hay tantos agentes aquí? Y la respuesta, bueno, estaba a kilómetros de distancia. Prisión de máxima seguridad de Cerberus. Prisionero 3245, Augustus Lucian. El alcaide empezó a decir, apoyando los pies sobre el escritorio con indiferencia. «Tengo malas noticias.
Se inclinó hacia adelante, ajustándose el puro en la boca. Su abogado, Legbert Hans, la policía encontró su cabeza, abandonada en la silla de su oficina. «Qué noticia tan terrible, señor. Me cayó muy bien». «Sí, ya me lo imaginaba», respondió el alcaide, indiferente. Se recostó en su silla mientras el humo se enroscaba a su alrededor. No verá la luz del día durante el próximo mes, pero antes tiene que reunirse con un agente de la Oficina de Seguridad Nacional. Dio una calada lenta a su cigarro, soltando el humo perezosamente antes de despedir a Lucian con un gesto. Al pasar junto a unas ventanas estrechas, Lucian vislumbró el exterior. Una hermosa noche estrellada. Finalmente, llegaron a la sala de visitas. Un guardia abrió la puerta y lo guiaron al interior con las cadenas resonando a cada paso. Al otro lado de la mesa estaba sentada una mujer, vestida pulcramente con blusa y chaqueta, con el pelo recogido. Frente a ella había un fajo de papeles y ella miraba uno de ellos con el bolígrafo en la mano. Cuando levantó la vista y lo vio, su expresión cambió. Por un breve instante, la preocupación y la tensión brillaron en sus ojos. Rápidamente dejó el bolígrafo y se enderezó, tensando un poco los dedos al verlo sentarse. Lucian la miró a la cara, preguntándose qué habría venido a decir, especialmente a estas horas de la noche. «Me gustaría hablar con él en privado». «Si pasa algo, pulsa el botón y vendremos», ordenó el guardia, señalando un pequeño botón rojo, y la pesada puerta se cerró. La mujer miró brevemente el botón rojo sobre la mesa, luego volvió a mirar a Lucian, su rostro se tensó como si ordenara sus pensamientos. «Soy agente de la Oficina de Seguridad Nacional, señor Lucian. Así que, Lucian». «Llámame Lucian», interrumpió, levantando la mano y colocándola sobre la mesa. «Muy bien, Lucian. Ya que estás en un aprieto, solo te queda una opción, y es...». «Ya me han sentenciado», comenzó, con la mirada fija en la mujer. «Me han dado doble cadena perpetua, así que no entiendo por qué necesitas hablar conmigo a estas alturas». La mujer colocó sus manos sobre la pila de documentos que estaban esparcidos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante mientras hablaba de nuevo. «Asesinato en primer grado. Has ordenado la muerte de innumerables personas, rivales, traidores y cualquiera que se te cruzara en el camino. Has adquirido la costumbre de matar gente para mantener tu poder, abandonando cuerpos como si no importaran». Lucian permaneció quieto con la mandíbula apretada mientras el agente continuaba. «Y luego están las drogas. Inundaron las calles con ellas, causando sobredosis y arruinando vidas». Él no se movió, solo escuchó. «Secuestraste gente. Destruiste familias. Y creaste un ejército de asesinos que hacían el trabajo sucio. Asesinatos a sueldo siempre que necesitabas que alguien desapareciera. Incluso traficaste con armas de uso militar, pistolas, bombas, lo que fuera necesario para mantener el control. Tomaste lo que querías sin importar el precio». 1. Ella se inclinó y bajó la voz a un tono más serio. «Tienes una opción. Queremos destruir el sistema y tú puedes ayudarnos». Lucian se reclinó en su silla y una lenta y divertida sonrisa se extendió por su rostro. «¿En qué distrito creció usted, señorita?», preguntó con naturalidad, con voz suave, casi burlona. El agente parpadeó, desconcertado por la pregunta. Dudó, intentando interpretarlo, pero no pudo identificar el tono subyacente en su voz. «Primer distrito». Lucian sonrió más ampliamente y sus labios se curvaron como si saboreara la ironía del momento. «El primer distrito», murmuró, casi como si estuviera probando las palabras. «Los ricos, los privilegiados». Entonces se inclinó hacia adelante, cambiando de postura, con los brazos apoyados en la mesa. Su voz bajó, volviéndose más amenazante, más calculadora. «No tienes ni idea de cómo es ahí abajo, ¿verdad? Crecer donde todo está en tu contra, donde sobrevivir no es una opción, es la única maldita opción». Ella lo miró a los ojos otra vez, con los labios apretados, pero Lucian no había terminado. «Has vivido en el primero, donde todo es brillante y pulido, donde la gente usa su riqueza como una armadura. Pero déjame decirte algo». Su voz era baja, casi un susurro, pero su tono era inconfundible. «En el octavo distrito, donde crecí, la gente se muere de hambre, y lo único que importa es quién tiene el poder para sobrevivir». 1. El agente no habló. No podía. Sus palabras no eran solo una acusación, sino una cruda verdad que jamás había experimentado, una que jamás podría comprender en su privilegiada y protegida vida. «Ya sabes. La gente como tú, los que nacieron con una cuna de oro, no lo entienden. Nunca lo entenderán. Tienen todas las puertas abiertas, todo servido en bandeja. Pero para la gente como yo, como los de la octava, no hay puertas, solo muros. El sistema está diseñado para mantenernos abajo, para asegurarse de que nunca sobresalgamos». 2. Volvió a sentarse con la mirada fría, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un peso. «Nunca ha tenido que luchar por nada, señorita. Nunca ha tenido que preocuparse por dónde vendrá su próxima comida ni por si sobrevivirá a la noche.
Nunca ha estado en el lado equivocado de la ley, donde el sistema no es una red de seguridad, sino una trampa. Ni siquiera puede imaginarlo. Lucian se detuvo un momento, observándola atentamente, y por primera vez, la mujer vio un destello de algo crudo en sus ojos. Era un fuego avivado por años de lucha, por el incesante esfuerzo de la vida en un mundo al que nunca le importó. La cosa es, señorita, que vive en un mundo donde el valor de una persona se decide por su dinero, lo limpia que esté su ropa, lo encumbrado que esté su apellido. Y la gente como yo. No valemos nada. Solo somos números, otra alma perdida en la miseria. Lucian volvió a sentarse y la sonrisa volvió a su rostro. 1. Estás aquí sentado, listo y preparado para ayudarme, pero ni siquiera entiendes el mundo en el que he vivido. Cómo funcionan las cosas ahí abajo. Ni siquiera sabes lo que es luchar por la supervivencia. En ese momento, la diferencia entre sus vidas fue tan clara como el día y la noche, y Lucian supo que ella nunca entendería realmente lo que significaba venir de las calles, levantarse de la tierra con nada más que sangre y arena. La agente respiró hondo, entrecerrando ligeramente los ojos mientras procesaba las palabras de Lucian. Se inclinó hacia adelante con la mirada aguda y calculadora, como si intentara reconstruir el rompecabezas que era Augustus Lucian. Entonces, empezó con voz mesurada, por eso elegiste los distritos más ricos como el cuarto, el tercero, el segundo y el primero. Porque tenías envidia de quienes vivíamos mejor. Celoso. Repitió, con voz fría pero impregnada de una diversión casi amarga. No, señorita. No estaba celoso. Sabía lo que hacía. Su sonrisa se desvaneció en algo más oscuro, más intenso. Construí mi imperio en esos distritos porque quería mostrarles lo que significan la verdadera riqueza y el verdadero poder. Quería ser a quien temieran, a quien no pudieran ignorar. Quería dominar. Quería más de lo que se tiene. Más que una vida cómoda. Quería ser el gobernante, mostrarles a todos que el poder no viene de donde se nace, sino de lo que se puede soportar, de lo que se está dispuesto a sacrificar y de cuánto se está dispuesto a sangrar por él. La expresión de Lucian se oscureció aún más mientras se inclinaba hacia adelante y fijaba sus ojos en los de ella. No solo estaba construyendo un imperio, estaba construyendo un legado. No me importaba si era a costa de quienes vivían en tus distritos. Crees que conoces la riqueza. Crees que conoces el poder. No se trata del dinero ni de la ropa elegante, sino del miedo, el respeto, el control que ejerces sobre los demás. Es la capacidad de aplastar a tus enemigos y obligarlos a implorar clemencia, sabiendo que no tienes que mostrarla. Y todo eso es cosa del pasado, ¿sabes? Morirás lentamente en una celda oscura por el resto de tu vida si no me ayudas. Ella colocó sus manos una sobre otra, temblando visiblemente un poco, luego lo miró directamente a los ojos. James Bellini. Cuando el nombre salió de su boca, Lucian se tensó y abrió mucho los ojos. Si me cuentas todo lo que sabes sobre ese hombre, te reducirán la sentencia considerablemente. Incluso podrías salir antes de los 60. Parece un buen trato, ¿verdad? Le sonrió con sorna. Lucian estalló en una risa histérica, riendo tan fuerte que las lágrimas corrieron por su rostro. ¿Dije algo gracioso?, preguntó apretando los puños. Lucian inclinó la cabeza hacia atrás, mirando al suelo mientras se reía. James Bellini está cenando con Víctor Moretti ahora mismo. El NSB podría allanarlos en cualquier momento, solo necesitan pruebas sólidas. Pruebas que usted puede proporcionarnos. La mujer se inclinó hacia adelante, apretando las manos con más fuerza mientras miraba fijamente a Lucian a los ojos. Dime lo que sabes. James me hizo reír muchísimo justo antes de que me arrestaran, dijo Lucian, sin dejar de reír. ¿Cuál es la diferencia entre la mafia y el gobierno? Uno de ellos es legal. Él seguía riendo, pero a la mujer no le hizo gracia. Pateó la silla y se levantó. Dime qué sabes de ese hombre. Gritó. Lucian dejó de reír y se levantó lentamente de su asiento. Sabía que me iban a arrestar, dijo con voz más tranquila. De hecho, me lo dijo 4 días antes. Dijo que la NSB vendría a por mí. Que había un chivato en mi familia. Dio un paso más cerca de la mujer. Sabes, me reí de él. Me enojé. Este maldito tipo me dijo que alguien de mi familia era un soplón. Y luego me miró fijamente a los ojos y dijo, lanzamos una moneda, 9. Lucian sonrió, sacudiendo la cabeza. Le pregunté, ¿cuál es la apuesta? Y me respondió, si sale cara, me mato. Si sale cruz, te diré quién es la rata. Él rió entre dientes oscuramente. Me quedé atónito. ¿Quién demonios apuesta algo así? Su propia vida por algo que ni siquiera le importaba. Nunca trabajamos juntos, apenas nos conocíamos. Era solo la tercera vez que nos veíamos. Lucian exhaló con fuerza, casi riendo de nuevo. Y entonces lo volteó, antes de que pudiera decir una palabra. No hay manera. Se rió aún más fuerte al ver la reacción de la agente con los ojos llenos de miedo.
Y tú y tu pequeña agencia pensaron que nunca descubriría quién era la rata. ¿De verdad creían que eran mentes maestras? Lucian se acercó más, inclinándose hasta que sus labios estuvieron cerca de su oreja. Pero, señorita, susurró, conozco con exactitud cada detalle de su operación. A cada persona involucrada, los agentes, sus familias, y los soplones. La mujer tragó saliva con dificultad, con la respiración entrecortada por un instante. Había sido entrenada para manejar la presión, para mantener el control sin importar la situación, pero las palabras de Lucian infundieron miedo en su corazón. Dio un paso atrás, obligándose a recuperar la compostura. Estás fanfarroneando, dijo con voz firme, pero sin su habitual autoridad. Lucian sonrió con suficiencia. De verdad. Sus ojos brillaron divertidos mientras ladeaba la cabeza. Adelante, descúbreme. Pero dime, agente, ¿quieres que empiece a dar nombres? O quizás, direcciones. Apretó los puños, resistiendo el impulso de arremeter. Esto estaba mal. Se suponía que él no debía saber tanto. ¿Cómo? Preguntó finalmente. Lucian rió entre dientes. Ah, ahora sí que estás haciendo las preguntas correctas. Se acercó todo lo que sus cadenas le permitieron, obligándola a mirarlo a los ojos. James Bellini no solo lanzó una moneda al aire ese día. Jugó con todos ustedes. Con cada uno de ustedes. Se le hizo un nudo en el estómago. Es imposible. Estuvo bajo vigilancia todo el tiempo. Lucian chasqueó la lengua. Y aún así, aquí estoy diciéndote cosas que no deberías saber. Se reclinó ligeramente, mirándola con complicidad. Entonces dime, agente, ¿qué crees que significa eso? 7. Su mente corría. Si lo que decía era cierto, si Bellini realmente lo sabía todo de antemano, entonces eso significaba. Sintió que su pulso se aceleraba. Hay una fuga, susurró. Bingo. Sus dedos se crisparon a sus costados, su entrenamiento le gritaba que recuperara el control de la situación, pero la sensación de hundimiento en sus entrañas le decía que ya era demasiado tarde. Una fuga, repitió. Lucian soltó una risita, ladeando la cabeza mientras la observaba esforzarse por reconstruirlo. No solo una fuga, agente. Una inundación. Ella apretó la mandíbula. Estás mintiendo. Lucian suspiró, negando con la cabeza. ¿Por qué la gente siempre dice eso cuando tiene miedo? Dio un paso al frente, con las cadenas vibrando al comprobar sus límites. James Bellini lo sabía todo, tus agentes, tus operaciones, incluso el momento exacto en que llamarías a mi puerta. 6. Su respiración se entrecortó. Lucian sonrió con suficiencia, observando cómo se agrietaba su confianza. Dime, ¿de verdad crees que tu valiosa voluntad podrá protegerte cuando se desate la tormenta? 1. El corazón le latía con fuerza en los oídos, pero se negó a dejar que él notara ninguna vacilación. Estás fanfarroneando, repitió, pero esta vez, incluso ella pudo oír cómo la duda se abría paso. Lucian sonrió, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Entonces, ¿por qué tiemblas? Exhaló bruscamente y retrocedió. Necesitaba pensar. Necesitaba recuperar el control. Protocolo, atenerse al protocolo. Pero ¿cómo podía hacerlo cuando todo lo que creía saber se le escapaba de las manos? La sonrisa de Lucian se ensanchó al observar el conflicto en sus ojos. Esto es lo que va a pasar, dijo con suavidad. Saldrás de esta habitación. Informarás a tus superiores. Y te preguntarás, ¿quién te escucha? 1. Ella se puso rígida. ¿Quién me da todo lo que necesito? Continuó. ¿Quién en tus filas me susurra secretos al oído? La mujer inhaló lentamente, obligándose a mantener la expresión vacía. Lucian se recostó, satisfecho. Y lo mejor, no confiarás en nadie. Mirarás a cada uno de tus colegas y te preguntarás, ¿son ellos? Comillas. Inclinó la cabeza. O tal vez sea la persona en la que más confías. Se le heló la sangre. Lucian rió entre dientes con sarcasmo. Ahora, dime, agente, ¿cómo se gana una partida si ni siquiera se sabe quién es el oponente? Tenía que salir de allí. Ahora. Sin decir una palabra más, giró bruscamente y se dirigió hacia la puerta. Pero justo cuando alcanzaba el pomo, Lucian la llamó. 1. Ah, y el agente. Ella dudó. Dile a tu jefe que le mando saludos. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, pero Lucian simplemente se rió, el sonido bajo y burlón resonó por toda la sala de interrogatorio. Cerró los ojos por un segundo, luego exhaló por la nariz, la diversión todavía tirando de sus labios. James les advirtió, murmuró, negando con la cabeza. Les dijo que no se metieran con él. La mujer, justo afuera de la puerta, se quedó congelada. Pero no me escuchaste, ¿verdad? Soltó una risita. Pensaste que era solo un nombre más en tu lista, una pieza más en tu pequeño tablero. Pero James Bellini, el no 5. Las manos de la mujer se apretaron en puños. Lucian sonrió con suficiencia, percibiendo su vacilación incluso a través de las paredes. Aún no lo entiendes, ¿verdad?
Cada movimiento que hacías, cada paso que daba tu agencia, James ya lo sabía. Demonios, probablemente lo sabía incluso que lo planearas. 19. Silencio. Entonces, tras una larga pausa, oyó sus pasos alejándose por el pasillo. Rápido. Lucian rió para sí mismo, negando con la cabeza. Ya es demasiado tarde para eso. Hip. James hizo una pausa y luego sonrió con suficiencia. Alguien debe estar pensando en mí. Negando con la cabeza, llamó a la puerta. 5. Chapter 5, Duel. La puerta fue abierta por nada menos que Víctor con una enorme sonrisa. Sin hacer preguntas, abrazó a James como si fueran viejos amigos, lo que confundió aún más a James. 1. Siéntete como en casa, dijo Víctor con una sonrisa, empujando a James adentro. La vista que tenía ante él le dejó claro de inmediato que a Víctor le encantaba gastar dinero. El gran vestíbulo de entrada estaba decorado con adornos dorados y mármol blanco, asemejándose a un palacio. Tienes una casa preciosa, Víctor. Me quedo atónito, rió James. 5. Gracias, respondió, llevando a James al comedor. Sobre la mesa, vasos dorados, flores y suntuosas decoraciones hicieron que James se sintiera como una princesa por un instante. Sin embargo, recuperó la conciencia rápidamente cuando aparecieron la hermosa esposa e hija de Víctor. James, déjame presentarte a mi esposa, Jenna, y a mi hija, Penélope. Es un placer conocerte. Debo decir, Víctor, que has dado en el clavo, dijo James riendo. No solo tu esposa es hermosa, sino que tu hija también es absolutamente despampanante. Gracias por el cumplido. Jenna sonrió, mientras que la expresión de Penélope permaneció inalterada, dejando claro que ya estaba harta de todo aquello. Entonces tengamos una buena conversación mientras disfrutamos de una buena comida. Tan pronto como se sentaron, los sirvientes llegaron inmediatamente, trayendo plato tras plato de los más finos manjares y las bebidas más caras disponibles en el mercado. Mientras James se acomodaba más cómodamente, llegó la primera pregunta y golpeó su corazón como una descarga de adrenalina, esta vez proveniente de Jenna. ¿Puedo preguntar dónde creciste? Se limpió la boca. Sabes, tienes un ligero acento al hablar. James sonrió, pero su sonrisa no era de diversión, sino de nerviosismo, porque ya sabía que toda la velada iba a estar llena de mentiras, al menos por parte de él. Bueno, diría que crecí en el 8º distrito, antes del cambio de régimen. Más concretamente, en Odessa. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Jenna respiró hondo y rápidamente se cubrió la boca con la mano, tratando de ocultar su sorpresa. Dios mío, exclamó, poniéndose la mano sobre el pecho. Eso debe haber sido terrible, respondió Víctor, sacudiendo la cabeza. Solo Penélope dijo algo diferente. ¿Qué tenía de terrible?, preguntó, llevándose la comida a la boca, pero sin romper el contacto visual con James. Penélope, por favor, pórtate bien. La regañó su madre, pero Penélope se mantuvo firme. Solo tengo curiosidad, eso es todo. James rió entre dientes, pero su mirada estaba fija en Penélope. Bueno, para resumir, tenías dos opciones, dinero o familia. 1. ¿Y cuál elegiste?, preguntó Penélope. Ninguno. James tomó un sorbo de su vaso con la mirada fija en Penélope. ¿Qué quieres decir con eso, si se me permite la pregunta?, preguntó Jenna. Es una larga historia y no quiero. Cuéntanoslo, interrumpió Penélope casi como si exigiera respuestas. Bueno, para entenderlo, empezaré por el principio. Mi padre y mi hermano mayor eran soldados. Un día, mi hermano llegó a casa emocionado diciendo que una pandilla le había ofrecido dinero para transportar drogas en el camión militar, porque no paraba en la frontera distrital ni estatal. Volvió a casa con pasión, afirmando que así ganaría dinero para nuestra pobre familia. Pero mi padre dijo que no. Era un hombre de dignidad, de honor. Hizo una pausa, negando con la cabeza. Dijo que era dinero manchado de sangre y que nos separaría, y discutieron toda la noche. Mi padre creía en la familia. En el honor. En la dignidad. En cosas que creía que podían resistir la crueldad de la vida. Pero quizás se equivocaba. Quizá, después de todo, no haya diferencia entre la familia y el dinero. El mundo me enseñó que ambos son frágiles. Ambos se te escapan de las manos cuando más los necesitas. Soltó una risa amarga, aunque era más un suspiro que cualquier otra cosa. Porque, ¿qué es la familia sino una deuda que nunca podrás pagar? Una carga que llevas, lo quieras o no. El dinero promete seguridad, pero la familia exige sacrificio. Y en este mundo, el sacrificio a menudo parece una broma cruel. Solo otra forma de agotarte hasta que no queden más que cenizas. Y al final, ambos desaparecieron en la misma fría oscuridad en el frente oriental, sin dejar nada atrás excepto sus fantasmas. Él levantó la vista y se encontró con las miradas de los demás, su voz era apenas un susurro. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
Quizás, empezó Jenna mirándolo a los ojos, la diferencia es que seguimos intentándolo, incluso cuando no tenemos las respuestas. Hizo una pausa, rozando suavemente el borde de su copa con los dedos. Tienes razón. La familia y el dinero se te escapan de las manos. Pero si no seguimos intentándolo, si no nos aferramos a algo, ¿qué queda? Solo las cenizas, como dijiste. Su voz se suavizó, pero había determinación tras ella. No sé si eso tenga sentido, pero creo que a veces, aunque no tengamos las respuestas, seguimos adelante porque es lo único que podemos hacer. Víctor empezó a asentir ante la respuesta. Mientras tanto, Penélope miraba a James como si estuviera inconsciente, estaba pensando profundamente. Bueno, tu respuesta es buena para alguien que creció en el extremo opuesto del 8º distrito, ¿el primer distrito, no? Preguntó James sonriendo con sorna mientras bebía whisky. Sí, crecí en Rusael. Desde mi punto de vista, quizá mi padre tenía razón, quizá Eric tenía razón. Quizá ninguno de los dos. Lo único que sé es que cuando creces en un lugar que te despoja de todo, dignidad, respeto, incluso la esperanza, empiezas a creer que todo tiene un precio. Incluso el amor. Incluso la familia. 6. La mirada de Jenna se suavizó al escuchar, su voz baja pero clara al hablar. Se inclinó ligeramente hacia adelante como si intentara que sus palabras calaran hondo. Quizás, pero no siempre tiene que ser así, empezó Jenna. El mundo puede arrebatárnoslo todo, pero no puede quitárnoslo todo. El amor, la familia, pueden tener un precio en algunos aspectos, pero hay momentos de verdad, en los que no tienen precio. Cuando encuentras algo a lo que vale la pena aferrarte, aunque sea por poco tiempo, ahí es donde ves la diferencia. Hizo una pausa, su mirada sostenía la de él con una intensidad serena. Creo que todos buscamos algo que no se trata de lo que hemos perdido, sino de lo que aún tenemos. Aunque sea solo una pequeña parte. James miró a Jenna un instante con expresión indescifrable. Sus palabras parecieron apaciguarlo como una tormenta silenciosa, obligándolo a detenerse más de lo previsto. Se removió en el asiento, frotándose la nuca como si buscara la respuesta adecuada. Pero en realidad solo estaba pensando en buenas respuestas que tendrían sentido incluso si era mentira. Para mí, no hay diferencia. El dinero es familia, y la familia es dinero. Ambos son cosas que te dominan, que pueden abandonarte, que te dejan vacío cuando se van. Pero quizá eso es todo lo que he conocido, una vida donde las cosas que aprecias son tan frágiles, tan fáciles de perder, como unas monedas de plata que se te escapan de las manos. Y quizá por eso, al final, he aprendido a no aferrarme demasiado a nada. Miró a Penélope. Así que, para responder, elegí perseguir el dinero, el poder, las cosas que compran la libertad en un mundo que ya ha vendido su alma. Elegí convertirme en lo que mi padre temía. Porque cuando todo lo demás desaparece, cuando todas las palabras nobles son huecas y vacías, es el dinero lo que pone comida en la mesa. Los ojos de Penélope se entrecerraron levemente mientras se inclinaba hacia adelante con un atisbo de sonrisa tirando de la comisura de sus labios. No entendí quién eres, dijo con un inesperado tono de diversión en la voz. Pensé que eras uno de esos empresarios o funcionarios sobornados que papá suele traer aquí, uno más intentando sentirse cercano, intentando aparentar que pertenece. Pero tú eres diferente. No eres como ellos, uno. Hizo una pausa y estudió a James con una intensidad que hizo que el aire entre ellos se sintiera cargado. Déjame hacerte una pregunta, continuó Penélope con la mirada fija. ¿Quién eres? Bueno, diría que soy socio de tu padre, dijo riendo mientras levantaba su vaso y lo estrellaba contra el de Víctor. Pero la expresión de Penélope cambió, sus ojos brillaron con una mirada aguda y calculadora. Se recostó en la silla cruzándose de brazos y el aire a su alrededor pareció enfriarse. Mi padre es el líder del círculo, dijo con voz desbordante de confianza. Si eres cercano a él, estoy segura de que sabes exactamente qué es. Quizás eres uno de sus subjefes. Inclinó la cabeza ligeramente, observándolo atentamente como si lo desafiara a responder. El ambiente tenso se rompió rápidamente cuando, tras las palabras de Penélope, Víctor se levantó de golpe de su asiento y escupió su bebida sobre la mesa. Pero antes de que pudiera hablar, James ya estaba hablando. ¿No crees que tu pregunta es estúpida? Acabas de llamarme estúpida. Penélope lo fulminó con la mirada. No, dije que tu pregunta era estúpida. ¿Y por qué lo harías? James se inclinó ligeramente hacia adelante. Bueno, si vas a mencionar el nombre, círculo, al menos dilo bien. No es solo un nombre, tiene un significado. Verás, todos los miembros son iguales. No hay líder. Así que no solo dijiste una estupidez, sino que también mentiste. 2. Él tomó otro sorbo de whisky con naturalidad y la miró fijamente. Por primera vez en su vida, alguien había llamado estúpida a Penélope. Nadie se había atrevido a hacerlo antes, ya fuera por respeto o, más probablemente, por miedo. La gente temía a su padre y, por extensión, a ella.
Simplemente no podía aceptarlo. Ella se levantó de un salto de su asiento con el rostro enrojecido por la furia y le arrojó una servilleta a James. «Te reto a un duelo honorable», gritó, y su voz resonó por el lujoso comedor. 6. «Duelo. Estamos en el siglo XXI», pensó James. «Penélope, siéntate». Víctor se puso de pie de un salto con voz aguda y urgente. «James, lo siento». «¿Por qué debería?», espetó Penélope, interrumpiéndolo. Su mirada se quedó fija en James. «Me faltó al respeto. Me llamó estúpida y mentirosa. Dijo que mentía sobre mi padre, sobre ti». Señaló a James con un dedo acusador antes de dirigir su atención a un mayordomo apostado cerca de la puerta con la postura rígida y la mano cerca de su arma. «¿Aceptas el duelo o mueres ahora mismo?». Un espeso silencio invadió la habitación. La expresión de Víctor se transformó en algo que reflejaba pánico y rabia a la vez. Su hija acababa de declarar la guerra sin siquiera saberlo. James se recostó en su silla con una sonrisa penetrante. «¿Qué tal si lanzamos una moneda?», sugirió, con un tono peligrosamente despreocupado. 9. Los ojos de Víctor se abrieron de par en par, sorprendido. «No, Penélope, discúlpate. Ahora». 8. Pero antes de que su hija pudiera responder, Jenna intervino. Era evidente que no comprendía la gravedad de la situación. «Que se batieran en duelo», dijo. «Penélope es una campeona de esgrima, no perdería ni lo sueñes. Y James llevaría protección completa, ¿verdad? No es cuestión de vida o muerte». Sin saberlo, había dado en el clavo. Era cuestión de vida o muerte. James lanzó una moneda al aire, el destello plateado reflejó la luz al girar. «¿Cara o cruz?». Penélope apenas dudó. «Cara. La apuesta es». Pero la moneda ya había caído suavemente en la palma de James. La giró sobre el dorso de la otra mano, la miró y sonrió con suficiencia. «Es cruz». Penélope parpadeó con un destello de incertidumbre en el rostro. «Ni siquiera hablamos de la apuesta». James se inclinó ligeramente hacia adelante con una sonrisa aún más burlona. «Ah, pero la apuesta ya estaba hecha en el momento en que aceptaste». Su voz era casi juguetona, pero con un matiz mucho más peligroso. «Y era tu vida, cariño». 1. Penélope apenas tuvo tiempo de procesar sus palabras antes de que la mano de James se moviera. Pasó muy rápido. 1. Chapter 6. More Complication. La respiración de Penélope se entrecortó cuando comprendió lo que estaba sucediendo. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera comprenderlo, se giró y un grito escapó de su garganta. Jenna jadeó, saltando hacia su hija, agarrándola con fuerza mientras James intentaba alcanzar algo. «Peu peu peu». 3. La risa de Víctor llenó la sala, profunda y desenfrenada, pero no era una risa divertida. Era algo más siniestro. Algo que rozaba la histeria. 1. James se recostó con naturalidad, tamborileando con los dedos sobre la madera pulida de la mesa. «Vaya, eso fue dramático». 1. Penélope se soltó del agarre de su madre con los ojos encendidos de furia. «Eso no fue un duelo». «Tú». 3. James levantó una mano, silenciándola sin esfuerzo. «Un duelo es una prueba de habilidad, ingenio y estrategia, no. Me retaste y dejé que el azar decidiera. Que no preguntaras qué estaba en juego antes de aceptar. Es tu propia arrogancia, cariño». Su sonrisa se profundizó. «Por eso perdiste antes de que empezara la pelea». Penélope apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. Víctor se secó una lágrima y su risa finalmente se apagó. Se alisó el traje y exhaló con fuerza. «Deberías estar agradecida, Penélope». Su voz era más baja, pero tenía un tono extraño y peligroso. «Si hubiera sido un duelo de verdad, no estarías aquí». Su hija se giró bruscamente para mirarlo con incredulidad en los ojos. «Te pones de su lado». Víctor se limitó a sonreír, pero no había calidez en su sonrisa. «Me pongo del lado de la realidad». Jenna, aún abrazando a su hija, miró a los dos hombres, visiblemente inquieta. «Ya basta», dijo con firmeza. «Se suponía que esto era una cena, no. Lo que sea esto». James rió entre dientes, finalmente tomó su vaso y dio un sorbo lento. «Oh, pero esto ha sido mucho más entretenido que la cena». Penélope apretó los dientes. Apretó los puños a los costados, todo su cuerpo vibraba de rabia contenida y humillación. Nadie, ni una sola persona, la había humillado así antes. Había crecido en el poder, rodeada de miedo, respetada por el nombre de su padre. Pero ahora, sentado frente a ella, estaba un hombre que no le tenía miedo, un hombre que se burlaba de ella, y lo peor de todo, había ganado sin siquiera mover un dedo. Víctor exhaló por la nariz, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Entonces, por fin, habló. «Discúlpate, Penélope». Su cabeza se giró hacia él. «¿Qué? ¿Me oíste?», dijo con tono firme. «Discúlpate con James. Ahora mismo». No podía creerlo.
Su padre, el líder del círculo, le estaba diciendo que se disculpara con ese don nadie. 7. James la observó mientras luchaba, su sonrisa nunca vaciló. A menos que prefieras apostar doble o nada, sugirió, lanzando la moneda al aire una vez más. A Penélope le ardía el cuerpo de vergüenza. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolía. Pero entonces vio algo en los ojos de su padre, una advertencia. Esto ya no era un juego. James no era alguien a quien pudiera someter. Era algo completamente distinto. Y por primera vez en su vida Penélope se sintió pequeña. Exhaló temblorosamente, forzando las palabras a salir de sus labios. Disculpo. James se rió y bebió el resto de su bebida, colocó el vaso vacío sobre la mesa y se puso de pie. Bueno, acepto tus disculpas, dijo, estirándose y dejando escapar un pequeño suspiro. Fue divertido, pero he tenido un día largo y me gustaría descansar un poco. Sonrió cuando Víctor se levantó y lo acompañó fuera de su casa. Al regresar, exhaló profundamente, apoyando las manos sobre las rodillas mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Quién era? ¿Y por qué ni siquiera intentaste salvar a tu hija? Sus ojos estaban llenos de decepción. Respóndeme, gritó, poniéndose de pie. 6. Víctor se acercó a la mesa, se sirvió otro trago y lo bebió de un trago antes de tirar el vaso al suelo. El sonido de cristales rotos resonó por toda la casa. Luego, otro sonido, una bofetada fuerte. El rostro de Penélope se puso rojo como un tomate por el golpe de su padre. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no emitió ningún sonido. Simplemente miró fijamente el rostro furioso de su padre. Víctor, Jenna se acercó, intentando apartar a su marido, pero él se mantuvo firme como una roca. ¿Cómo pudiste golpear a tu propia hija? Era el maldito James Bellini, le rugió Víctor. 11. ¿Qué? Jenna se desplomó de rodillas. James esto, Bellini aquello. Me da igual quién sea. Nos faltó el respeto a mí y a nuestra familia. Y tú estabas de su lado, le gritó Penélope a su padre. De repente, Víctor agarró a Penélope del brazo, arrastrándola hacia la mesa antes de obligarla a sentarse en una silla. Le sirvió un vaso de whisky. Bébetelo. Yo no bebo. Bébete el maldito whisky ahora mismo, gritó, con las venas hinchadas de rabia. Penélope dudó antes de obedecer, finalmente tosiendo mientras el alcohol le quemaba la garganta. Y ahora, dijo Víctor con la voz peligrosamente baja, vas a escuchar cada palabra que salga de mi boca. No solo escuchar, sino que te la grabarás a fuego. ¿Entiendes? Sí, susurró y, por primera vez, temió a su padre. Mató a costa de furga y a toda su familia. Luego mató al jefe de policía. Víctor se sirvió otra copa. Y por si fuera poco, Augustus Lucian. El hombre que fue declarado oficialmente enemigo de la humanidad por el mismísimo presidente. El hombre que decapitó a 34 policías y envió sus cabezas a sus familias. Ese maldito hombre se arrodilló ante James y le besó los zapatos. Víctor se bebió su bebida de un trago. ¿Puedes creerlo? Soltó una risa amarga. Creamos el círculo para contenerlo, para ser las cadenas que lo mantienen atrapado. Porque si no, ya estaríamos muertos. Tú, señaló a Penélope, tu madre, yo y cada persona con la que has hablado dos malditas frases. Entonces, ¿por qué no matarlo? Estás escuchando una sola palabra de lo que acabo de decir. Víctor se inclinó hacia adelante con los ojos llenos de frustración. Tiene a los líderes del NSBI en su bolsillo, junto con parte del gobierno, continuó Víctor. Incluso ofenderlo levemente podría arruinarnos la vida para siempre. No solo arriesgaste tu vida, sino la de tu familia. Toda la vida que construí desde cero podría derrumbarse por tu culpa. Tenlo en cuenta. Se levantó y comenzó a caminar hacia las escaleras cuando uno de sus hombres entró. Señor, el señor James quiere hablar con usted. Lo dejo pasar. Los latidos del corazón de Víctor, que ya estaban acelerados, se aceleraron aún más cuando escuchó que James quería hablar. Sí, forzó una sonrisa mientras James entraba de nuevo. Olvidé decirle a Víctor que tienes muchos perros husmeando afuera. Joder, ¿por qué necesitaba decir eso? El ritmo cardíaco de James se aceleró y comenzó a sentirse paranoia, preguntándose si todo esto era una trampa en su contra. 1. Ni siquiera tenemos perros, respondió Penélope antes de que su padre pudiera hacerlo. James rió entre dientes. Me gusta lo inocente que eres. ¿Tienes novio? 10. Los ojos de Víctor se abrieron y su boca se abrió como si le acabaran de disparar. La cagué. Víctor se acercó lentamente, moviéndose como un zombi, hasta que finalmente llegó a James y colocó una mano firme sobre su hombro. 1. Ella es pura como la Virgen María. 1. Papá, gritó Penélope con la cara roja como un tomate. No podía creer lo que acababa de decir su padre. Te odio, viejo pervertido. Le espetó a James completamente nerviosa.
Mientras tanto, Jenna, que casi había muerto del shock hacía unos momentos después de escuchar a Víctor describir a James, se quedó congelada como una estatua, como si ni siquiera estuviera allí. Solo tengo 23 años, respondió James con naturalidad. Pero sobre los perros, Víctor, ¿sabes algo? 1. No me ignores, exclamó Penélope furiosa. ¿Qué? James se volvió hacia ella, ligeramente divertido. Sé que soy hermosa y tengo rasgos que podrían encantar a cualquier hombre, pero no te quiero a ti. Resopló, acercándose a James. Bueno, vale, admitió James, asintiendo. Y te concedo que eres realmente guapísima. Tienes unos rasgos preciosos y tus ojos son como un vasto océano estrellado. Pero me gustaría mucho hablar con tu papá, así que... Antes de que pudiera terminar, vibró su teléfono. Contestó, y solo una palabra salió del altavoz. Llegó. Bueno, tengo que irme. Ten cuidado, Víctor. Recógeme mañana, gritó Penélope a James, que ya había salido por la puerta. 2. ¿Qué quieres decir? No, no, no. Por favor, Dios, no me hagas esto. 2. Hay una nueva heladería en el centro. Quiero probarla, murmuró, sonrojada y con las manos temblando de vergüenza. Ve con tus amigos o con tu papá, respondió James lo más rápido posible, con la esperanza de terminar la conversación. Pero no funcionó. Penélope apretó los dientes y se paró frente a él, a solo 1 metro de distancia. Dije que quiero probarlo. En ese momento, el corazón de James latía con fuerza como nunca antes. Una chica acababa de invitarlo a salir, una sensación que jamás había experimentado. No seas así, Penélope. No puedes obligar a la gente a... Te recogeré al mediodía. Prepárate. 7. Y dicho esto, se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. Hija de Víctor. Ni hablar. Voy a meterme en un buen lío. Joder, ¿por qué? James repitió el mismo pensamiento una y otra vez mientras estaba sentado en el auto, enterrando la cabeza entre las manos. ¿A casa? Preguntó Hans confundido. 1. No. Al puerto. Ya llegó. James suspiró profundamente, sabiendo que había algo mucho más grande de qué preocuparse ahora. Chapter 7, Fear. James estaba sentado en el asiento trasero, mirando por la ventana mientras el coche circulaba por las calles vacías. Hans condujo en silencio durante un rato, el zumbido constante del motor llenaba el coche. Luego, mirando a James por el espejo retrovisor, preguntó, ¿cómo está tu hermanito? James suspiró, reclinando la cabeza contra el asiento. Está bien, murmuró. Ha sido un día largo. Solo quiero revisar el envío y descansar un poco. Cerró los ojos brevemente antes de añadir, tengo algo mañana. Hans negó con la cabeza. No. Mañana tienes todo libre. Bien, murmuró James, dejando que el cansancio se apoderara de él. Afuera, las luces del puerto brillaban a lo lejos, los gigantes silenciosos de los cargueros esperaban en las oscuras aguas. La noche se extendía, silenciosa y densa, mientras continuaban hacia su destino. No mucho después llegaron al gran puerto situado fuera de la ciudad. Hans navegó con cuidado por el laberinto de contenedores mientras los faros del coche iluminaban los senderos tenuemente iluminados. El aroma salado del mar se mezclaba con un ligero olor a aceite y óxido. Tras unos minutos de vagar por el puerto, finalmente llegaron a su destino. Un hombre solitario esperaba frente a un contenedor, apenas iluminado por una luz cenital parpadeante. Permaneció inmóvil con las manos en los bolsillos y la vista fija en el coche que se detenía. James exhaló y se enderezó. Terminemos con esto de una vez. Hans asintió y apagó el motor. La noche estaba tranquila, pero algo en el aire se sentía pesado. Al salir del coche, James sintió un repentino golpe de aire frío con el aroma salado del mar. Se abrazó al cuerpo para entrar en calor mientras caminaba hacia el hombre que también parecía estar helado. Bernard, dijo James, rompiendo el gélido silencio. James, me alegro de verte. Se dieron la mano. ¿Algún problema en el camino? Preguntó James, pero su instinto le dijo de repente que algo andaba muy mal. Al mirar a su alrededor, notó algo extraño, no había ni un solo trabajador a la vista. El puerto solía estar repleto de gente, incluso de noche, transportando carga y operando maquinaria pesada. Pero ahora reinaba un silencio absoluto. Cuando volvió a mirar a Hans, su expresión confirmó que algo no andaba bien. Lo siento, James. ¿Qué? Se dio la vuelta, pero ya era demasiado tarde. Las sirenas sonaron y las luces azules y rojas inundaron todo el puerto mientras varios automóviles doblaban en la esquina. Manos en el aire. ¿Qué carajo? En cuestión de segundos, James y Hans fueron rodeados por una docena de oficiales armados cuyos chalecos mostraban claramente las letras NSBI. Karma, James, Karma, dijo una voz burlona. James se giró y vio a un agente acercándose con una sonrisa burlona. Oh, pero si es Hannah Frostin. ¿Puedo preguntar qué está pasando exactamente? La miró fijamente.
Hannah se acercó al contenedor y le dio un golpecito en un costado. Primero que nada, me amenazaste y bueno, resulta que llevaba una grabadora de voz. Esa es una prueba sólida para tu arresto. Se rió. Y luego está este contenedor. ¿Qué hay dentro? Drogas. Armas. Ábrelo. Sin dudarlo, 2 agentes corrieron hacia el contenedor y cortaron el candado. Ábrete, sésamo, dijo Hannah con una sonrisa burlona. Pero su sonrisa se desvaneció rápidamente. El contenedor estaba vacío. No solo vacío, sino impecable. ¿Qué demonios?, murmuró, entrando y pasando la mano por las paredes. Estaba completamente limpio. James, que aún tenía las manos en alto, de repente se echó a reír. Y esta vez su risa fue sincera. Lo cierto era que había pedido específicamente un contenedor vacío. Su madre quería cultivar flores en un ambiente controlado y un contenedor de envío era perfecto para eso. 8. Su risa se hizo más fuerte, llena de vida, cuando se dio cuenta de que inmediatamente habían asumido que estaba contrabandeando algo. Bueno, entonces supongo que podemos irnos, preguntó, bajando las manos. No, espetó el agente, visiblemente frustrado. No tiene licencia para portar armas, pero lleva un arma. Mierda. James había olvidado por completo que había tomado el arma de Hans antes y la había estado sosteniendo todo el tiempo. James Bellini, estás arrestado por posesión ilegal de arma de fuego. Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas y estaban a punto de arrastrarlo cuando miró hacia atrás una última vez. Fue un placer conocerte, Bernard, dijo, mirándolo fijamente. Bernard se desplomó en el suelo, asustado. Hans, me encargaré de esto solo. Descansa un poco. Hans, que estaba dispuesto a masacrar a toda la unidad él solo, dudó. Luego, al oír las palabras de James, se dio la vuelta y volvió al coche. Pero no lo maneja bien. 1. En cuanto metieron a James en uno de los coches, le pusieron una bolsa en la cabeza. Pero no lo llevaron a comisaría. En lugar de eso, lo llevaron a las afueras de la ciudad, a un centro de interrogatorio del NSBI. Y así comenzó la pesadilla que James nunca había experimentado antes. Primero lo desnudaron completamente y luego comenzó la primera fase de la pesadilla. Lo golpearon hasta que se le partió la piel de la espalda, luego le echaron sal en las heridas. Después, le aplicaron una hidrolavadora que le azotó la espalda con una fuerza insoportable. Una vez que terminaron, lo arrastraron a un sótano y lo encadenaron a una silla. Fue entonces cuando comenzó la segunda fase de la pesadilla. Bueno, ya no eres tan arrogante, ¿verdad? ¿Te comió la lengua el gato?, preguntó Hannah, de pie frente a él mientras otros 2 agentes preparaban una caja metálica. A estas alturas James solo luchaba por mantenerse consciente. Cuenta, 1000, 2000, 3000, 4000. Deberíamos hacerle el submarino, empezó uno de los agentes, pero Hannah ya sostenía una pequeña aguja. Ella agarró el pulgar de James y lentamente empujó la aguja debajo de su uña, clavándola lo más profundo posible, asegurándose el máximo dolor. Pero James no emitió ningún sonido porque se había preparado para ese mismo escenario hacía mucho tiempo. Uno de sus dientes era falso, con una pequeña cápsula llena de un anestésico de acción rápida. En cuanto lo mordió, el fármaco hizo efecto, adormeciendo toda sensibilidad. Pero aunque no sintió nada, su cuerpo reaccionó, su ritmo cardíaco se disparó. 4. Eres más duro de lo que pensaba, murmuró Hannah antes de arrojarle un balde de agua helada encima. Fue como si James volviera a la vida en un instante. Levantó la cabeza bruscamente, respirando con dificultad. Su rostro hinchado y ensangrentado era apenas reconocible y su mirada permaneció fija en el suelo. Hannah colocó una silla frente a él y sacó su teléfono, mostrándole fotos. Fotos de su hermano pequeño, acostado en una cama de hospital. No somos de esos policías que juegan limpio, dijo, agarrando el pelo de James y obligándolo a mirarla. Porque estamos tratando con gente como tú. Así que responderás a mis preguntas, o tu querido hermanito tendrá un final desafortunado. ¿Entiendes? Él morirá. James levantó la cabeza, sus labios ensangrentados se curvaron en una sonrisa burlona. Sus ojos hinchados se clavaron en los de Hannah. Vete, a la mierda. Toda la sala estalló en carcajadas. Luego vino el primer golpe. Luego el tercero. El cuarto, 1. Y luego, una vez más, el agua helada. Hannah volvió agarrado a James por el cabello, levantándole la cabeza. ¿Dónde está tu ira, James? Amenázame. Dime que matarás a mi familia. Dilo. 1. Ella lo golpeó de nuevo tan fuerte que derribó la silla. Pero no se detuvo. Lo levantó y continuó. Amenázame. Muéstrame tu ira. Muéstramela. Siguió otro puñetazo. Para entonces la habitación estaba manchada de sangre. Cuenta, 1000, 2000. Vayan a buscar a su madre, ordenó Hannah de repente. Esa zorra que crió a un monstruo como él no merece vivir. Pero,
Uno de los agentes dudó, mirando a los demás. Vamos, gritó Hannah. Cuando el agente intentó alcanzar la manija de la puerta, James intentó hablar. Tú. Un golpe de Hannah lo cortó. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Gritó, golpeándolo de nuevo. James escupió sangre, su visión se nubló, pero se obligó a reunir cada gramo de fuerza que le quedaba. Tu teléfono sonará. ¿Qué? Hannah lo miró confundida. James le sonrió, mirándola directamente a los ojos y, por primera vez, ella sintió miedo. ¿Cómo? Después de todo este dolor, ¿cómo podía seguir sonriendo y mirándola a los ojos? ¿Cómo? Se giró, con la mirada fija en la mesa donde estaba el arma de James. Sin dudarlo, la agarró, girándose hacia él y presionando el cañón firmemente entre sus ojos. Hannah. Gritó uno de los agentes. ¿Qué? Espetó, agarrando el arma con más fuerza. Es un monstruo. Es el mismísimo Satanás. Apretó el cañón con más fuerza, con las manos temblando de rabia. No puedes matarlo. Entonces, ¿qué demonios hemos estado haciendo hasta ahora? Su voz temblaba de furia. Adiós, James Bellini. Su dedo se apretó sobre el gatillo. Entonces, el inconfundible sonido de un arma al amartillarse resonó por toda la habitación. Bájala, Hannah. Ella se quedó congelada. Glenn, ¿qué cojones haces? Otro agente había sacado su arma, la tensión llenaba el aire. James tosió y la sangre goteaba de su boca mientras dejaba escapar una risa débil pero burlona. Miedo. Escupió al cañón del arma. La sensación de miedo. Soy James Bellini, maldita zorra. Entonces, el agudo zumbido de un teléfono rompió el silencio. El agarre de Hannah se aflojó y la furia tembló en sus dedos mientras buscaba el dispositivo. ¿Qué? Pero está justo aquí frente a mí. Podríamos acabar con esto. Se quedó en silencio, y su expresión se ensombreció al escuchar. Apretó el teléfono con más fuerza. Entonces, su mano empezó a temblar, no de ira, sino de incredulidad. Sí, señor, murmuró finalmente, con voz hueca. Le pido disculpas. Bajó el arma. Los demás agentes dudaron, pero luego hicieron lo mismo. Límpialo, y déjalo ir. ¿Qué? Pero él. Era del cuartel general, su voz era fría y amarga. Coge sus cosas y déjalo ir. Hicieron lo que les ordenaron, limpiando a James lo mejor que pudieron, aunque los moretones y las heridas aún pintaban su piel como una obra maestra grotesca. Cuando le devolvieron la ropa, se vistió lentamente, con cada movimiento rígido y pausado, como si saboreara cada segundo. Luego, sin decir palabra, volvió a sentarse. El peso en el aire no se disipó. Al contrario, se hizo más pesado. Los agentes intercambiaron miradas inquietas, pero James permaneció inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada y los dedos rozando su bolsillo, donde había una moneda. Hannah lo observó, aún agarrando fuerte el arma y con los nudillos blancos. ¿Qué carajo estás esperando? Una sonrisa lenta y misteriosa. Te perdono. Su voz era áspera como grava raspando contra metal, pero esas 3 palabras cortaron el silencio como una cuchilla. La empuñadura del arma de Hannah tembló. ¿Qué? James levantó la cabeza, cada movimiento lento y deliberado. Dije, te perdono. Algo se movió en el aire. Una presencia fría e invisible. Hannah lo sintió y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no podía identificar. Una enfermedad. Algo extraño. ¿Crees que esto es una broma? Espetó con voz tensa. James soltó una risita débil, con el cuerpo estremeciéndose. No, creo que es él. ¿Cara o cruz? Hannah frunció el ceño. ¿Qué? James lanzó la moneda al aire. El suave del metal llenó el aire inmóvil mientras giraba, ingrávida por un instante antes de aterrizar en su palma. La miró con expresión indescifrable. Entonces se rió. No era una risa débil. No era la burla arrogante que había lanzado antes. No. Esto era algo completamente distinto. Un sonido demasiado hueco para ser real. Demasiado agudo para ser sensato. El estómago de Hannah se retorció. James levantó la mirada, clavándola de nuevo en ella. Es cruz, supongo que pronto lo sabremos. 5. Luego, lentamente, se levantó y se fue solo. Pero la habitación todavía estaba llena de él. El olor a sangre. El eco de su risa. Chapter 8, Cerberus. 1. Todos observaron cómo James se tambaleaba de un lado a otro con la cara y las manos cubiertas de sangre, abandonando el edificio. Un edificio del que nadie había salido antes. Al salir, el aire frío le golpeó la cara y las heridas. El efecto adormecedor fue desapareciendo poco a poco y empezó a sentir un dolor agudo y ardiente que se aproximaba. Joder, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? Sus pensamientos daban vueltas intentando encontrarle sentido a todo. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo podía ser real algo así? Se había convertido en alguien de la nada. Alguien cuya vida ahora no era más que sufrimiento con cada instante lleno de dolor. Entonces, de repente, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas mientras el dolor se extendía por todo su cuerpo.
Cuenta, 1000, 2000. La sangre le brotó de la boca mientras vomitaba y entonces sucedió. Su cuerpo se rindió. Su visión se nubló antes de desvanecerse en la oscuridad total. Su respiración se hizo más lenta mientras yacía sobre el frío asfalto. Malditos cielos. Menuda broma, murmuró mientras una luz blanca aparecía ante él y se volvía más brillante y nítida a cada momento. James. Se acercaron pasos apresurados. Alguien corría. James, di algo. James. Solo eres tú, Hans. Hans cayó de rodillas junto a James con la respiración entrecortada y el pánico reflejado en sus ojos. Mierda, James. Quédate conmigo. Sus manos se cernían sobre el cuerpo ensangrentado de James sin saber ni por dónde empezar. Su traje estaba manchado de sangre por todas partes, había muchísima sangre. Demasiada. James sintió que se desvanecía, su visión se nublaba, su cuerpo se entumeció, el mundo a su alrededor se desvanecía. La voz de Hans seguía allí, gritando su nombre, pero sonaba apagada, como un eco de otro mundo. James. Maldita sea, quédate conmigo. Ni se te ocurra cerrar los ojos. La voz de Hans se quebró, pero James no pudo responder. Sus labios no se movían. Su cuerpo no lo escuchaba. 2. Su respiración se hacía entrecortada y superficialmente mientras la oscuridad se apoderaba de él tragándolo todo. ¿Es esto todo? Así termina. Entonces, de repente, se sintió ingrávido. Estaban levantando su cuerpo. Unas manos fuertes lo sujetaron, sacándolo del frío asfalto. Su cabeza colgaba hacia un lado, sus extremidades flácidas como una marioneta rota. La sensación era extraña, distante, como si ya no estuviera dentro de su propio cuerpo. Quiso hablar, preguntar qué pasaba, pero las palabras no le salieron. Solo pudo dejarse llevar por la oscuridad mientras los gritos desesperados de Hans lo seguían en la oscuridad. James perdía y perdía la consciencia, su mente flotando entre la realidad y el abismo. La voz de Hans, antes aguda y desesperada, empezó a desvanecerse, como un eco lejano engullido por el vacío. James, mantente despierto, no te atrevas. Las palabras apenas le llegaban. Se estiraban y se deformaban, escapándose de sus manos como agua. Sentía los párpados terriblemente pesados. Estarás bien, solo aguanta. Luego, silencio. Por un instante, no hubo nada. Ni sonido, ni dolor, ni miedo, solo vacío. Hasta que un nuevo ruido rompió el vacío. Un pitido constante. Débil al principio, luego más fuerte. ¿Dónde estoy? Un dolor sordo le recorrió el cuerpo al intentar moverse, pero sentía las extremidades apretadas, pesadas, inútiles. El pitido continuaba, rítmico y constante, aferrándolo a algo real. Entonces, una voz. Jaime. Era débil, incierto, pero familiar. Hans. James forzó los ojos para abrirlos, las luces cegadoras del hospital lo hicieron estremecer. Tenía la garganta seca y el cuerpo le dolía de una forma indescriptible. Lentamente, giró la cabeza, y su visión borrosa se fijó en Hans, que estaba sentado junto a la cama del hospital, con el cansancio grabado en el rostro. Te ves fatal, dijo Hans con una sonrisa, agarrando firmemente la mano de James. James entrecerró los ojos y sintió que la cabeza le palpitaba mientras intentaba procesar lentamente las palabras de Hans. Por favor, dime, que no me metieron un tubo en el pene, murmuró James en voz baja con la mente aún nublada por el dolor y la anestesia. Hans rió entre dientes, apretando la mano de James. Yo quería que lo hicieran, pero en lugar de eso te dieron pañales. Rió aún más, visiblemente aliviado, pero aún nervioso. James parpadeó, la luz de la habitación le picaba en los ojos. El mundo que lo rodeaba parecía girar en cámara lenta. Están mamá y Rafael a salvo. No te preocupes, ambos están bajo fuerte protección. El alivio que lo invadió fue inmenso, y por un momento creyó que por fin podría descansar en paz. Al menos, eso pensaba, pero la verdad estaba muy lejos de serlo. ¿Qué hora es? No veo nada. Son las 5:10 de la madrugada. Llevas aquí unas 5 horas. Te cosieron y te hicieron todo lo necesario. Dijeron que no tienes ningún daño interno, solo algunos moretones feos, y, bueno, se te desprendió una uña. James dejó escapar un suspiro lento y exhausto, su cuerpo se sentía como el de un extraño. Su mente, aún intentando recuperar el equilibrio, no podía procesar el hecho de que estaba vivo, sentado allí, hablando. ¿Y mi cara? 1. Bueno, esa es otra historia. Pareces un orco. Joder. Yo también siento que me faltan algunos dientes. James rió un poco y luego se giró hacia Hans, aunque no podía verle la cara con claridad. Estás demasiado relajado, amigo. Bueno, escúchalo. Hans se levantó de la silla y encendió el televisor. James no podía ver la pantalla pero podía escuchar claramente la voz del locutor.
Estoy aquí, en la oficina del NSBI en la calle Bouvin, cerca del Parlamento, donde se produjo la primera explosión justo afuera del edificio. Las primeras fuentes informan de al menos 45 muertos y decenas de heridos. Las autoridades aún no han confirmado si este ataque fue coordinado y por el momento no existe un vínculo claro con el terrorismo ni con el crimen organizado. Manténganse al tanto de las novedades a medida que evolucione la situación. Al principio, su mente apenas registró la noticia. Las muertes, los heridos, las explosiones, todo era solo ruido, otra capa del mundo que se desmoronaba a su alrededor. Pero entonces, una extraña quietud lo invadió. La comprensión lo golpeó más fuerte de lo esperado, había sido parte de esto. Sus decisiones, sus acciones, todo lo habían conducido a este momento. Él sabía muy bien que con todo ese malentendido él era parte de él. Ejercía este poder para aumentar sus posibilidades de sobrevivir, pero con él había destruido vidas. Había matado gente, fuera por voluntad propia o no, sus manos estaban manchadas con él. James podía sentir el peso presionándolo como una sombra que nunca se iría. Cada movimiento, cada paso, lo hundía aún más en el caos. Se había convencido de que era para sobrevivir, pero la verdad lo carcomía. 4. ¿Cuántos habían muerto por mi culpa? Y aunque podía justificar sus acciones ante sí mismo, la culpa siempre estaba allí, acechando debajo de la superficie, esperando a aparecer. Ya no solo luchaba por sobrevivir, luchaba contra el hombre en el que se había convertido. ¿Quién era? Ni idea, no fuimos nosotros. James dejó escapar un profundo suspiro, el alivio lo inundó como una inundación. Era la mejor sensación que había tenido en mucho tiempo. Recibí una llamada de un número desconocido diciéndome dónde estabas y luego salió en todas las noticias. El diablo. Me voy a suicidar, por Dios. Cerró los ojos y, en cuestión de segundos, se quedó dormido. Y Hans se tomó en serio su última frase. Conocía los problemas de James, que no dormía bien, que a veces se mareaba y, lo más importante, que tomaba algún tipo de medicamento. Hans pensó que era un sedante, pero en realidad solo eran multivitamínicos que su madre le había dado. 4. En ese momento, Hans cogió su teléfono y llamó a Cerberus. James nunca había pedido poder ni las complicaciones que este conllevaba, pero por un malentendido, compartió sangre con otros 3, y se formó la familia Bellini y con ello los 3 jefes de seguridad, Cerberus. 2. Juntos, eran responsables de proteger a la familia, quisiera James o no. Chapter 9, Bellini Family. Por favor, no. Tengo una familia. La voz del hombre temblaba mientras colgaba de gruesas cadenas de hierro, sus muñecas estaban en carne viva y sangraban por el metal que se clavaba en su carne. Familia. Una voz lenta y pausada rompió el silencio. En su mano derecha blandía con naturalidad un cuchillo reluciente. Por favor, las lágrimas corrían por su rostro magullado y su visión se nublaba por la desesperación. El hombre del traje blanco extendió la mano y sus dedos rozaron su mejilla, limpiando una lágrima con un toque casi suave. Yo también tengo familia, ¿sabes? Susurró el hombre con lágrimas en los ojos. Y los quiero mucho. 8. Su respiración se volvió entrecortada. Entonces, como si algo se hubiera roto en su interior, se desplomó de rodillas, con su traje impecable presionando el suelo manchado de sangre. Y él estaba herido, susurró. Sus dedos temblaban mientras se secaba las lágrimas, entonces, sin previo aviso, una sonrisa torció su rostro. Su agarre se apretó alrededor del cuchillo, la hoja ahora inclinada hacia afuera, reflejando su sonrisa maníaca. Te lo diré todo, gritó el cautivo con la voz ronca por la desesperación. Nombres, ubicaciones, lo que quieras. Sus gritos resonaron por el sótano. Las cadenas de hierro resonaron mientras forcejeaba. Nombres. El hombre del traje blanco rió entre dientes con un sonido casi infantil de alegría. Volvió la mirada hacia las sombras donde otra figura acechaba, observando en silencio. ¿Oíste eso? Quiere darnos nombres. 2. El otro hombre, apenas visible, dejó escapar una risa baja. Pero verás, continuó el hombre de blanco con voz alegre y divertida, ya me encargué de eso. 1. Se inclinó y sus labios casi rozaron la oreja de su cautivo. Los corté en pedazos, susurró, con su aliento cálido contra la piel fría del otro. A los 3. Entonces, ¿qué quieres de mí? Su voz era apenas un susurro, el miedo se le hundía en los huesos. El hombre de blanco retrocedió un paso, ladeando la cabeza como si considerara la pregunta. Luego, sus labios se curvaron en una lenta y maliciosa sonrisa. Sufrimiento, dijo suavemente. Quiero verte sufrir. 1. Pasó el filo del cuchillo por la clavícula del cautivo, aplicando la presión justa para que brotara una fina línea de sangre. Quiero ver cómo se te drena la sangre poco a poco. Ver cómo la luz se desvanece en tus ojos, oír el último aliento, tembloroso, escapar de tus labios. Sus ojos brillaban de hambre.
Quiero verte morir, y quiero disfrutar cada segundo. Y la risa resonó una vez más. Eres un maldito psicópata. Le escupió en la cara con la voz llena de odio y asco. 1. El hombre de blanco ni se inmutó. Simplemente se limpió la saliva de la mejilla con el dorso de la mano enguantada con expresión indescifrable. Luego, sonrió, lenta y deliberadamente, como un depredador saboreando el momento previo a la matanza. Bernard, murmuró con una voz peligrosamente tranquila. Sabías muy bien lo que sucedería, y aún así, apuñalaste a mi amada por la espalda. Dio un paso más cerca y la punta del cuchillo presionó ligeramente la garganta de Bernard. Pero sé agradecido. No tocaré a ninguno de tus seres queridos. Dejó que las palabras flotaran en el aire un instante, observando cómo la esperanza se abría, solo por un instante, en los ojos aterrorizados de Bernard. Luego, se inclinó, su aliento cálido rozando el oído de su prisionero. Porque a diferencia de ti, murmuró, con su voz como seda sobre una espada, a mí todavía me queda un ápice de humanidad. 4. Y luego, volvió a sonreír. Sin decir otra palabra, hundió el cuchillo en el estómago de Bernard. Sacó la hoja, solo para clavarla de nuevo. Y otra vez, 2. Otra puñalada. Y otro más. Y otro más, 1. La sangre brotaba a borbotones con cada embestida, gotas cálidas salpicando el traje blanco, manchando su tela prístina. El sonido húmedo y nauseabundo de la hoja hundiéndose en la carne resonó por el sótano, acompañado únicamente por los gritos desfallecidos de Bernard. Sus forcejeos se ralentizaron. Inclinó la cabeza hacia adelante. Su respiración se tornaba entrecortada e irregular. Sin embargo, el hombre de blanco continuó, con movimientos metódicos, casi rítmicos, como si cada puñalada formara parte de una sinfonía de sufrimiento cuidadosamente compuesta. Finalmente, se detuvo. Con un movimiento casi perezoso, dejó que el cuchillo se le escapara de los dedos cayendo ruidosamente al suelo de cemento. Exhaló, encogiendo los hombros como para aliviar la tensión muscular. Luego, sin pensarlo 2 veces, retrocedió un paso y se sentó en una silla cercana. Metiendo la mano en el bolsillo, sacó un cigarrillo y lo encendió con un movimiento lento y experto. La llama iluminó brevemente su rostro, tranquilo, casi sereno, mientras daba una calada profunda y exhalaba una voluta de humo en el aire denso. Su mirada se dirigió nuevamente a Bernard. El hombre seguía colgado de las cadenas con el cuerpo inerte y la cabeza colgando hacia adelante. La sangre goteaba de innumerables heridas acumulándose bajo él y empapando el frío suelo de piedra. El hombre de blanco sonrió. Y luego, simplemente se sentó allí, mirando. «¿Deberíamos ir a verlo?», preguntó uno de los hombres con voz cautelosa. El hombre de blanco dio otra calada lenta a su cigarrillo, dejando que el humo se enroscara entre sus dedos antes de exhalarlo. Su mirada no se apartó del cuerpo inerte y sangrante de Bernard. Por un instante pareció como si no hubiera oído la pregunta. Luego, sin apartar la mirada, habló. «No». La sala quedó en silencio. Los hombres a su alrededor intercambiaron miradas, esperando a que continuara. «Primero, vamos con Víctor», dijo por fin, con la misma calma de siempre. Sacudió la ceniza del cigarrillo y la vio esparcirse por el suelo manchado de sangre. Cenó con él. Finalmente giró la cabeza y sus ojos fríos se encontraron con los del hombre que había hecho la pregunta. «Quiero ver si él tuvo algo que ver en esto». Y así, se dirigió a Víctor. Víctor ya estaba esperando, aunque no tenía idea de que uno de los Bellings juramentados vendría a su casa. 1. Estaba sentado en su lujoso comedor con una copa de vino tinto medio vacía sobre la mesa. Los dedos de Víctor tamborileaban ociosamente contra el cristal mientras con la otra mano ajustaba el puño de su costoso traje. Había estado esperando a alguien. Pero no a él. Un golpe seco en la puerta resonó en la silenciosa casa. Antes de que Víctor pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe, no por las manos de un sirviente, sino a la fuerza. Y allí estaba. Un hombre vestido con un traje blanco, ahora manchado con motas de sangre seca. Su mirada fría e insensible se fijó en Víctor al entrar, el aire a su alrededor estaba cargado con el olor a humo y hierro. «Encantado de conocerte. Soy Ferrucci Bellini. Tú eres Víctor Moretti, ¿verdad?». 4. Ferrucci entró sin esperar invitación, su mirada se fijó en los ojos de Víctor con una intensidad que envió un escalofrío a través de la habitación. Víctor se enderezó en su asiento, apretando ligeramente los dedos alrededor del tallo de su copa de vino. «Sí, lo soy», respondió con cautela. Ferrucci sonrió y sin decir otra palabra caminó hacia la mesa del comedor y se sentó en la misma silla donde James había estado sentado antes en la cena. Se inclinó ligeramente hacia atrás y apoyó el codo en el apoyabrazos. «Entonces, ¿sabes qué pasó?», preguntó con voz suave y pausada. «Y si lo sabes, ¿cómo lo sabes?». Sus miradas se cruzaron de nuevo. Esta vez, Ferrucci no parpadeó. Víctor exhaló pasándose una mano por el pelo bien peinado. «Tengo un hombre dentro del NSBI», admitió.
Me informó del arresto de James, pero nada más. No sé nada más. Los dedos de Ferrucci tamborileaban sobre la superficie de madera de la mesa. Sus ojos estudiaron a Víctor un largo instante, buscando, calculando. Entonces, apenas un instante, su sonrisa se ensanchó. Interesante. Su nombre era Glenn. La sonrisa de Ferrucci se amplió cuando miró a Víctor una vez más a los ojos. A Víctor se le cortó la respiración por un instante, pero mantuvo la compostura. Sí, lo fue, pero ¿cómo? Bueno, interrumpió Ferrucci suavemente, inclinándose ligeramente hacia adelante y con la voz apenas por encima de un susurro, tuvimos una conversación larga e interesante. Observó atentamente la expresión de Víctor, saboreando el destello de inquietud que cruzó su rostro. Luego, encogiéndose de hombros con indiferencia, continuó. Pero lo siento, ya no va a denunciar. Ni ahora ni nunca más. Un pesado silencio se instaló entre ellos. Víctor se aferró con más fuerza al borde de la mesa con la mente acelerada, pero su rostro se mantuvo sereno. Sabía exactamente a qué se refería Ferrucci. Glenn estaba muerto. Y si Ferrucci se había tomado la molestia de tratar con él personalmente, entonces esta reunión no era solo una visita de cortesía, sino una advertencia. «Papá, ¿qué pasa?» Penélope bajó las escaleras frotándose los ojos somnolientos y con la voz teñida de confusión y somnolencia. A Víctor se le encogió el corazón. El miedo lo atenazaba con más fuerza que antes. Su hija, su inocente hija, se había metido en algo que no debía. «Vuelve a dormir, cariño», dijo Víctor rápidamente, levantándose y empujándola suavemente hacia la escalera. Su voz era tranquila, pero sus movimientos eran tensos, urgentes. «Pero oí el nombre Bellini», murmuró, todavía medio dormida. «¿Está James aquí?» Parpadeó, su mirada se desvió hacia la mesa del comedor, hacia el hombre sentado allí con una sonrisa inquietantemente amplia. En el momento en que sus miradas se cruzaron, un escalofrío le recorrió la espalda. El hombre se levantó lentamente, ajustándose el traje blanco, su presencia se hizo evidente de repente. «Soy Ferrucci Bellini», dijo con suavidad, acercándose a ella. Su tono era cortés, casi cálido, pero algo en él hacía que el ambiente se sintiera pesado. «Familiar de James. Su hermano». Penélope se quedó paralizada. La forma en que lo dijo no fue tranquilizadora. No fue reconfortante. Parecía una amenaza envuelta en seda. Y esa sonrisa, era como un demonio de uno de los programas que había visto. No era solo una sonrisa. Era algo retorcido, algo antinatural, demasiado amplio, demasiado cómplice. Le heló la sangre en las venas. «¿Eres cercano a James?», preguntó Ferrucci con una sonrisa inquebrantable. Penélope apenas oyó las palabras. Su mirada ya había bajado, captando los detalles que antes no había visto, las manchas de sangre en su impecable traje blanco, las manchas oscuras cerca de los puños. Luego, más abajo, el cuchillo que llevaba en el cinturón. Su respiración se entrecortó. Ella se quedó congelada. Su cuerpo se negaba a moverse, se negaba a respirar. Ferrucci ladeó ligeramente la cabeza, observando su reacción. Había visto esa mirada antes, la comprensión, el miedo. Y le encantó. El miedo de Penélope era tan profundo que dijo lo que pensó que era lo más seguro, lo único que podría proteger a su padre, a ella y a su familia. «Estamos saliendo», soltó ella con voz temblorosa pero firme. El corazón le latía tan fuerte que creyó que se le rompería en las costillas. Forzó una sonrisa nerviosa, esperando, rezando, que esto creara algún tipo de conexión, algo que hiciera dudar a Ferrucci antes de hacer algo imprudente. La sonrisa de Ferrucci no flaqueó. Al contrario, se amplió. Sus ojos oscuros brillaron con algo indescifrable, diversión, curiosidad, o algo mucho peor. Por un instante, solo hubo silencio. Entonces, Ferrucci soltó una risita profunda y sonora que le provocó otro escalofrío. «Saliendo, reflexionó, acercándose. Extendió la mano, lentamente, y le apartó un mechón de pelo de la cara. Su tacto era ligero como una pluma, casi delicado. Pero para Penélope, era como una serpiente enroscándose en su garganta. «Qué dulce», murmuró. Víctor apretó los puños y respiró entrecortadamente. Ferrucci dijo con voz tensa: «Déjala fuera de esto». Ferrucci finalmente se apartó, sin apartar la mirada de Penélope. «Tranquilo, Víctor», dijo con suavidad. «Estoy conociendo a la novia de mi querido hermano». Su mirada se detuvo en ella un instante más antes de girarse y regresar tranquilamente a su asiento. Se recostó en la silla, exhalando lentamente. «Bueno, entonces, Penélope», dijo con suavidad, con voz casi despreocupada. «Deberías ir a verlo. Casi muere de una paliza», continuó, ladeando ligeramente la cabeza. «Ahora está en el hospital». Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ningún sonido. «James, golpeado. Casi muerto».
Ferrucci dejó que el silencio se prolongara, observando cómo palidecía. Entonces suspiró. A Víctor se le secó la garganta. Sus dedos se crisparon ligeramente contra la mesa mientras procesaba lo que acababa de oír. ¿Qué dijiste?, preguntó con voz aguda e incrédula. James casi muere, repitió, con un tono lento y pausado. Y es realmente frustrante saber que estuviste al tanto de su arresto todo este tiempo. Se acercó un paso más a Víctor, su presencia lo asfixiaba, su sonrisa se había esfumado. Sabías que lo torturaban. Sabías dónde estaba. Su voz se convirtió en un susurro lleno de una silenciosa amenaza. Víctor tragó saliva con fuerza pero no dijo nada. 1. Ferrucci dejó que el silencio se prolongara antes de esbozar de repente una amplia sonrisa, aunque su mirada permaneció fría. Pero te perdono, dijo con ligereza. Por tu hija. 2. Víctor exhaló temblorosamente, sintiendo apenas alivio, hasta que Ferrucci se inclinó aún más cerca y sintió su aliento caliente contra el oído de Víctor. Pero un paso en falso más, susurró, y te haré pedazos, de acuerdo. 1. Se apartó, mostrando los dientes en una sonrisa que envió escalofríos por la columna de Víctor. Luego, volviendo la mirada hacia Penélope, Ferrucci le guiñó un ojo. Adiós, cariño, dijo con suavidad. No olvides visitar a James 5. Se dirigió a la puerta, pero justo antes de salir, se detuvo. Lentamente, se giró, su sonrisa se ensanchó, sus ojos brillaron con algo oscuro y astuto. Ah, y gracias a Dios que fui yo quien vino, dijo con voz suave pero con un matiz siniestro. Víctor y Penélope se quedaron congelados. Porque, continuó Ferrucci, inclinando ligeramente la cabeza, alguien más estaba muy enojado. Tan enojado que hasta yo tenía miedo. Penélope se aferró al brazo de su padre, respirando superficialmente. Ferrucci rió entre dientes ante su silencio. Ojalá no tenga que volver, reflexionó, girando sobre sus talones. Porque la próxima vez puede que no sea yo quien llame a tu puerta. 2. Y dicho esto, salió, dejando atrás un miedo inquebrantable que flotaba en el aire como el olor a sangre. Al salir, Ferrucci vio un coche negro aparcado cerca, uno que no era el suyo. Su mirada se agudizó al ver salir del vehículo a una mujer con un vestido rojo intenso. Un sombrero de ala ancha le protegía el rostro y unas gafas oscuras le ocultaban los ojos. Por un momento, Ferrucci se detuvo y luego comenzó a caminar hacia ella. No oí ningún disparo, hermano, dijo con suavidad. 1. Sonrió con sorna. Bueno, se complicó. Al parecer, la hija de Víctor está saliendo con James. Y si la mato, ya sabes lo que pasará. La mujer comenzó a caminar rápidamente hacia él, deteniéndose justo frente a él. Quiero a James y él me quiere a mí. ¿Por qué demonios saldría con una maldita zorra?, insistió, con la voz llena de ira. 2. Él nunca dijo que te amaba. Antes de que Ferrucci pudiera terminar, ella se giró y agarró su cabeza con firmeza, clavándose los dedos en su piel. Me besó, siseó. Me besó con pasión. Nuestras lenguas se entrelazaron, nuestros cuerpos ardieron, delicioso y embriagador. Quiero más de él. Ferrucci exhaló con voz tranquila pero firme. Solo te estaba dando un medicamento. Sabes que tiene un diente postizo, esa era la única forma de conseguirlo. Ella lo apretó con más fuerza, presionando las uñas con más fuerza. No, fue amor. Sus ojos ardían con fuego. 5. Y si esa perra mintió, susurró, con una sonrisa maliciosa en los labios, la despellejaré viva personalmente, te castraré y te meteré las pelotas en la boca, y luego te las comerás. Entendido. Todo su comportamiento cambió en un instante. Su voz se volvió dulce, casi juguetona, mientras se daba la vuelta y caminaba hacia su coche con paso ligero. Pero ahora, vamos a verlo. Ferrucci dejó escapar un profundo suspiro, pasándose una mano por la cara antes de seguirla. 2. Chapter 10. Caos. Los ojos de James se abrieron lentamente después de un largo sueño. Le dolía el cuerpo, el dolor sordo le recordaba que sí, todavía estaba vivo. Pero algo suave y cálido le presionaba el costado. Algo más, afelpado, insistente, le rozaba la cara. Sus ojos se abrieron de golpe. Tetas. Un montón de tetas. 9. Su cerebro sufrió un cortocircuito por un momento mientras parpadeaba, tratando de procesar la enorme extensión de suavidad en su vecindad inmediata. Quienquiera que fuese, estaba cerca. Demasiado cerca. 1. Y no estaba seguro de si estaba en el cielo, en el infierno o simplemente tenía muchísima suerte. Bella, murmuró James mientras se removía, incorporándose ligeramente en la cama del hospital. Aún le dolía el cuerpo, pero el calor a su lado era imposible de ignorar. James, ¿estás despierto? Estaba tan preocupada por ti. Antes de que pudiera reaccionar, la chica se abalanzó sobre él, abrazándolo con tanta fuerza que le dejó sin aliento. Su rostro quedó instantáneamente envuelto en una suavidad abrumadora.
James se quedó congelado. El mundo se convirtió en nada más que calor, suavidad y el aroma de algo dulce y picante. Fue devorado total y completamente por las sandías. 2. Sería bueno que lo dejaras recuperar el conocimiento, dijo Hans desde su asiento a un lado, en una de las sillas. Ante eso, Bella soltó repentinamente a James y con un movimiento rápido, sacó su arma y apuntó directamente a la cabeza de Hans. Ni siquiera pudiste protegerlo y ahora me das órdenes. Quitó el seguro y se giró hacia James. Puedo matarlo. No me mires con esa cara de enojo, respondió James, levantándose de la cama. Se arrancó la máscara de oxígeno, dejándola caer al suelo mientras negaba con la cabeza. 1. Lo sabía. Bella se abalanzó de repente sobre él, tirándolo de vuelta a la cama mientras ella caía encima de él. Bella. Gimió James con todo el cuerpo dolorido. Ella le tomó el rostro entre las manos, inclinándose hacia él. ¿Me amas, verdad? Por supuesto que yo. Eso era todo lo que necesitaba. Bella lo besó con fuerza antes de levantarse bruscamente de la cama. Voy a matar a esa mentirosa. Buscó su abrigo, pero antes de que pudiera irse, Ferrucci, que había estado comiendo cacahuetes en silencio, se levantó de repente y le bloqueó el paso. No tan rápido, le sonrió. James, ¿es cierto que tienes una relación cercana con la hija de Victor Moretti? Preguntó, mirando más allá de Bella a James, quien seguía aturdido por el beso. James estaba bajo el hechizo de ese beso repentino, pero respondió. No, simplemente me invitó a salir y acepté. El ojo de Bella se movió de rabia mientras se daba la vuelta. ¿Por qué lo aceptaste? Se acercó con una voz peligrosamente tranquila. ¿Puedes explicármelo, por favor? Sonrió con dulzura, pero sus ojos se clavaron en James como puñales. Bella, no tienes derecho a hablarle a James de esa manera. ¿Qué? La fría hoja contra su garganta la paralizó. Ferrucci le había clavado un cuchillo en la piel con una precisión espeluznante. Dije que no tienes derecho a hablarle así al jefe de familia, querida, susurró antes de apartar la espada de su cuello. Bella reaccionó instantáneamente. Con un movimiento rápido, giró, agarró la muñeca de Ferrucci, la que sostenía el cuchillo, y la retorció. Un crujido agudo resonó al forzarle el brazo hacia adelante, haciéndole soltar la hoja. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico mientras Bella presionaba el cañón de su arma directamente contra su garganta. Ni se te ocurra llamarme cariño. Siseó, apretando el arma con más fuerza contra su piel. 1. Ferrucci se limitó a sonreír. Tienes muchos cambios de humor. Estás con la regla. ¿Por qué Dios me dejó con dos psicópatas? ¿Por qué? Me explota la cabeza, me duele todo y estos dos malditos psicópatas están a punto de matarse. ¿Por qué? 1. Tranquilos los dos, dijo la voz de Hans detrás de Ferrucci. Bella lo miró, lista para responderle, pero algo la detuvo. Hans no los miraba. Tenía la mirada fija en el suelo. Su expresión no era de enfado ni de molestia. Era miedo. Mi cabeza está explotando de dolor, todo mi cuerpo arde, y ustedes dos todavía. Nos disculpamos por nuestro comportamiento. Ambos hablaron en perfecta sincronía, con la mirada fija en el suelo, inclinándose ligeramente hacia adelante al unísono. James los miró fijamente, pero ninguno se atrevió a mirar atrás. Tenían miedo de él. Suspiró. Solo acepté su cita por Víctor. Necesito tenerlo bajo control. Sé perfectamente que está metido en asuntos turbios. Se reúne con agentes y oficiales del NSBI y toda su maldita casa está llena de ellos. Aunque tenga más poder, sigue siendo una amenaza, incluso si lo mato. Dio un paso adelante. Otra cosa interesante en la que he estado pensando. 2. Extendiendo la mano, le tocó suavemente el rostro, inclinando su mirada hacia la suya. No se supone que deberías estar de vacaciones por eso que hiciste. La mirada de Bella vaciló por un momento y su cuerpo comenzó a temblar bajo la intensa mirada de James. Pero no esperó una respuesta. Simplemente volvió a sentarse. De todos modos, ¿dónde está Héctor? Bella abrió mucho los ojos, visiblemente tensa. Luego, lentamente, se giró hacia Ferrucci con una sonrisa burlona. Bueno, ya lo sabes, ¿no? El ojo de Ferrucci se contrajo de ira y una vena se le hinchó sutilmente en la frente. Apretó los puños, pero en lugar de mirar a James, fijó la mirada aún más fija en el suelo. Bueno, ¿cómo decirlo? Hans, ¿me ayudas? Ferrucci sonrió, pero su estrés era evidente. Hans dio un paso adelante, visiblemente tenso. Primero, quiero felicitarte, James. Y segundo, Héctor viene de camino. Forzó una sonrisa. James frunció el ceño. ¿Felicitarme por qué? Hans dudó un segundo antes de suspirar. Te guardé esta información, pero, en los últimos meses te convertiste en multimillonario. Héctor ejecutó el plan que le explicaste. 1. James se quedó congelado. No hay ninguna maldita manera.
Se agarró la cabeza con ambas manos y exhaló con fuerza. Cuando dices que soy multimillonario. ¿De cuánto estamos hablando? Bella sonrió. Poco más de 2.000 millones. Ella miraba a James expectante, pero tan pronto como lo vio, su rostro se retorció en absoluta incredulidad. Déjame descansar un poco y no hagas ninguna tontería, dijo James mientras se acostaba en la cama. Los escuchó salir, pero también sintió algo cálido como una respiración, seguido de un suave beso en la mejilla. Descansa bien, mi amor, dijo Bella riendo antes de salir corriendo. No solo es una psicópata, sino que también está enamorada de mí. 27. Dejó escapar un profundo suspiro mirando hacia el techo. Ese maldito Ferrucci, su sonrisa es lo peor que he visto en mi vida, como un maldito monstruo. Y Héctor, ¿cómo carajo logró sacar algo de una conversación que tuvimos cuando estábamos borrachos como un maldito burro? A James le daba vueltas la cabeza, no solo por la cantidad desorbitada de dinero que le acababan de decir, sino también por estar rodeado de psicópatas. Y, de alguna manera, todo esto estaba sucediendo por su culpa. 9. Mientras tanto, afuera, la discusión ya había aumentado, una vez más, gracias a que Bella se peleó con Ferrucci. Sabía que me amaba. Saltó de emoción con todo su cuerpo ardiendo de energía. Ese beso fue apasionado, lleno de amor. Todavía lo siento. Giró alrededor de Ferrucci con una amplia sonrisa. Estás celoso, ¿verdad? Le guiñó un ojo. Ferrucci sacó un cigarrillo y lo encendió casualmente. No me gustan los hombres y seamos sinceros, ¿fuiste tú quien lo besó? No al revés. Exhaló una bocanada de humo. Se te pasó por la cabeza que podrías haberlo enojado. Podría haberte disparado en ese mismo instante. Pero, sinceramente, habría preferido que me disparara a mí, me habría ahorrado tener que escuchar tus delirios. Exhaló el humo directamente a la cara de Bella. 1. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Gruñó Bella, agarrando su arma y mirándolo fijamente. Ferrucci tiene razón, Bella. Hans habló mientras salía del hospital con tono firme. Bella se giró hacia él con el rostro ensombrecido. Si vuelves a abrir la boca, te corto la lengua. Dio un paso más cerca. No lograste proteger. Bella. Hans dio un paso adelante, agarrando su arma. Soy parte de la familia. Soy Hans Bellini. ¿Y tú? Solo eres una maldita don nadie con la que James se arriesgó. Apretó su arma con más fuerza. Podría matarte ahora mismo y James no diría ni una palabra. Porque, como dije, tu existencia no significa nada para él. 6. Detrás de ellos Ferrucci estalló en risas, exhalando otra nube de humo. No podrías haberlo dicho mejor, Hans. Dio otra calada. No eres una Bellini, Bella. Y aún así te comportas como tal. Deberías agradecer que James vea algo en ti. Quizás sea tu cuerpo, quizás sea tu capacidad para matar sin dudar. Pero al fin y al cabo, solo eres un peón más en su tablero, igual que todos nosotros. La única diferencia es que realmente significamos algo para él. Bella apretó los puños. Yo también voy a ser una Bellini. Retrocedió un paso, mirándolos a ambos con enojo. 1. Ferrucci se rió entre dientes. Eso es un poco problemático, ¿no crees? Dijo, tirando el cigarrillo al suelo. O sea, estás enamorada de él. Y si te convirtieras en una Bellini, te convertirías en su hermana jurada. Da un poco de miedo. Rió aún más fuerte. Bella no se inmutó. En cambio, sonrió. Me malinterpretaste. Se giró hacia Ferrucci con ojos brillantes. Pedir ser una Bellini es un pecado. Un error arrogante. Porque solo James puede decidir quién forma parte de la familia. Pero, sonrió con suficiencia. Si se casa conmigo, es otra historia. Yo le daré hijos y... 5. Ya basta, interrumpió Hans poniendo los ojos en blanco. Vamos a buscarle algo de comer a James. Y siguieron discutiendo aún más sobre qué regalarle a James. Mientras tanto, él permanecía en su habitación, absorto en sus pensamientos. Una brisa que entraba por la ventana abierta lo rozó y, entre el suave susurro, oyó algo. Estoy alucinando o acabo de escuchar a Bella gritar que daría a luz a mi hijo. 12. Joder, estos medicamentos son fuertes. Pensamientos de los creadores. MSZR Sgruide. ¿Qué te ha parecido la historia hasta ahora? Compártela, me ayuda mucho. Chapter 11, Héctor Bellini de Genius. James se despertó de nuevo con una extraña sensación que lo invadía, como si alguien lo estuviera observando.